El gobierno firmó el decreto para hacer obligatoria la vacunación contra la COVID-19 de los empleados públicos. A partir del 15 de octubre, los jerarcas de las instituciones deben tomar medidas sobre los funcionarios públicos que no quieran vacunarse contra la COVID-19. Será obligatoria gracias al decreto firmado este lunes por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas. Pero la idea genera dudas entre algunas diputaciones. Me parece que lo que debe hacer el gobierno es buscar los sectores en donde hay más casos y coger estos acuerdos de forma sectorial, no en forma general, porque Naciones Unidas ya expresó que se debe dar la mayor información a cada persona y esta es la única que puede decidir. Ok, está bien, don Walter, pero ¿cómo hacemos entonces con la gente que no quiere vacunarse? Porque al final son una amenaza para la salud pública. Bueno, a mí me parece que esa gente debe recibir otras posibilidades de aumentar la inmunidad. Los patronos podrán establecer medidas también en el sector privado. El derecho a decidir no puede estar por encima, en este caso particular, de la convivencia en sociedad. Por eso yo decido en las mañanas bañarme o ponerme ropa, salir de la calle. Es parte de los contratos sociales que asumimos en el momento en que vivimos en un colectivo. Si yo salgo y decido que salgo disparando balas al azar, no puedo decir que eso es mi derecho a decidir si estoy poniendo en riesgo a los demás. Así que el derecho del individuo siempre ha estado conservado entre los márgenes de la libertad y la seguridad de los demás. Para no ser obligado a vacunarse, el empleado público necesita una contraindicación médica declarada. Con la entrada en vigencia de este decreto, a finales de esta semana, ya fue firmado hoy este decreto, vamos a analizar este tema, qué implicaciones tiene. Para ampliarnos esta noche, este tema, está con nosotros la licenciada María Marta Salazar, experta en temas laborales. María Marta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estoy viendo ahorita el decreto, este decreto es un decreto pequeño, pero está basado principalmente ¿cuál es la condición que nos está dando legalmente, el marco legal que nos está dando el gobierno para obligar a los empleados públicos a estar vacunados y también abrir esta posibilidad al sector privado? Y bueno, este decreto justamente explica en varios considerandos y hace un análisis de varios puntos que son de interés para analizar. Por ejemplo, habla del derecho a la vida, del derecho a la salud de las personas como un derecho fundamental, así como el bienestar de la población, ¿verdad? Los cuales son bienes jurídicos que tienen connotación de interés público y justamente el Estado tiene que garantizar su tutela, ¿verdad? Los derechos justamente de esta ciudadanía. Y el Estado también pues tiene que tomar y adoptar medidas para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. Entonces, justamente velando por la salud de la población, entonces, pues el Poder Ejecutivo, mediante lo que la ley faculta al Ministerio de Salud, entonces justamente emiten este decreto para, delimitar la obligatoriedad de la vacuna del COVID-19 para las personas trabajadoras del sector público y para los patronos del sector privado que así lo deseen. Incluso este mismo decreto también, ¿verdad?, habla sobre la responsabilidad que tiene el patrono según los artículos 285 y 282 del Código de Trabajo, justamente de adoptar en los lugares de trabajo las medidas para garantizar la salud ocupacional de sus trabajadores de acuerdo justamente con los lineamientos del Ministerio de Salud en este caso. También incluso el mismo decreto, ¿verdad?, habla sobre que la Sala Constitucional, y yo sé que ustedes también ya abordaron este tema en otra edición del noticiero, ¿verdad?, días atrás, justamente sobre los recursos de amparo que interpusieron varios funcionarios del sector salud y que la Sala Constitucional pues los rechazó. ¿Por qué? Muy simple, la Sala simplemente, en resumen, lo más importante es que dijo que la objeción de conciencia nunca iba a estar por encima del interés de la ciudadanía al derecho a la salud.
y que hay que hacer una ponderación de estos derechos fundamentales. Entonces, cuando un derecho entra en conflicto con otro, hay que hacer una ponderación y que la objeción de conciencia, que es lo que estas personas trabajadoras estaban alegando, pues tiene límites y limitaciones. Entonces, simplemente pues se hace una ponderación y se respeta el interés colectivo del derecho a la salud. Entonces, muy probablemente vaya a seguir la Sala Constitucional esta línea jurisprudencial ahora que se emite este decreto para los trabajadores del sector público y que también se puede extender al sector privado. Vamos analizando poco a poco este punto. Digamos que en el sector público, aunque, y lo vamos a poner así, yo puedo tener derecho a no ponerme la vacuna, pero al ser un asunto de salud pública, estoy obligado como funcionario del Estado. Bueno, don Paul, es importante, ¿verdad?, analizar que incluso el artículo 46 del Código Civil establece que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, pero con excepción justamente de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública o la seguridad laboral. Entonces, en este caso, incluso la Sala Constitucional hace referencia a un voto anterior donde sí obliga también a otras personas, en otro caso en particular, que se estaban negando a vacunarse. Ahora bien, para el sector privado, este decreto es también una invitación a establecer protocolos y a establecerlo dentro de los reglamentos de trabajo o dentro de una política interna de trabajo. Es correcto. Es muy importante que esto no se vea, ¿verdad? Justamente hay que proteger los trabajos y más ahora en época de pandemia y más cuando el desempleo ha aumentado, aunque ya se ha estabilizado un poco pues, ese aumento. Sin embargo, todavía sigue pues, en un pico muy alto pues, esta cifra de desempleo. Entonces, los patronos conscientes del tema de que muchos trabajadores necesitan su trabajo, lo primero que yo llamo es a la conciencia, ¿verdad?, por parte de los patronos y que no se pongan a despedir a los trabajadores sin preguntarles, sin llamarles, sin emitir una política interna justamente respectiva a la vacunación obligatoria. Y si una persona no se quiere vacunar, llamarla y preguntarle por qué, porque es muy importante, eso sí, que antes de emitir cualquier despido o sanción se especifique o se tenga claridad de las razones por las cuales esa persona trabajadora, tanto en el sector público como privado, no se está vacunando, ¿verdad? Si fue que no se le dio permiso, o sea, para irse a vacunar. Si fue, por ejemplo, que hay excepciones de contraindicación médica para recibir la vacuna contra el COVID-19, pero eso justamente sería que sea debidamente comprobado por el trabajador que tiene esa predisposición médica para recibir la vacuna. Entonces el patrono tiene que estar completamente seguro de que la persona no se puede vacunar o que hay alguna excepcionalidad por la cual no ha podido recibir la vacuna. Hay trabajadores, y conozco casos, que no se han podido vacunar porque no han tenido tiempo, porque tienen unas jornadas de trabajo extenuantes y tienen un horario que incluso pues no podrían ir a vacunarse a los centros de vacunación porque ya no están abiertos y el patrono tampoco les da esa oportunidad. Entonces también el patrono, ya hay un criterio incluso del Ministerio de Trabajo que invita a los patronos a que por favor le den permiso a los trabajadores, aunque en horas laborales, para que se vayan a vacunar. Entonces también hay que incentivar la vacunación y el patrono también tiene que hacer una campaña justamente para esas personas que no se han podido vacunar. Y hay casos muy interesantes de empresas que han hecho sus campañas y han logrado convencer a trabajadores de que se vayan a vacunar. Licenciada, a eso iba. En caso de que una empresa no dé el tiempo para vacunarse, pero sí aplica este decreto, digámoslo así, hay una situación donde podría entrar un Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Pues sí, o sea, sí, evidentemente. La persona también va a tener su día libre de trabajo por un derecho de ley, ¿verdad? Pero si la persona de verdad, por alguna razón, el patrono le está impidiendo que se vaya a vacunar, ya eso es muy diferente y pues tendría que abrir otras vías legales, podría poner hasta una denuncia en el Ministerio de Trabajo porque el patrono le está negando hasta su derecho a poder vacunarse. Entonces también, como digo, el patrono tiene que incentivar que los trabajadores se vayan a vacunar. Paul, yo he visto casos, por ejemplo, en una pequeña empresa que una persona se enfermó de COVID-19 y terminó
contagiando a todo el resto de las personas y la empresa ha bajado en ventas y esto es un caso real. Entonces cosas así sí pueden ocurrir y han estado ocurriendo. Le agradezco mucho a la licenciada María Marta Salazar que nos acompañó en estos minutos para hablar sobre este tema que hoy empezó a regir. Fue firmado este decreto y comenzará a regir esta semana. Licenciada, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches.